proezas. Dígale al que está a su lado, en Dios haremos proezas. Dígaselo con una fuerte convicción, en Dios haremos proezas. En Dios haremos proezas. Fíjese, amado, que la semana pasada cuando estuvimos hablando, una de las cosas que traímos a memoria, y yo me gozo escuchar los testimonios de las hermanas o de los hermanos que hablan de los procesos difíciles que han tenido que experimentar y tener que vivir en carne propia. Pero también ellos han testificado que a pesar de la lucha, de la batalla férrea, la victoria el Señor se las ha entregado. Porque al final del día y al final del año, como hoy estamos haciendo aquí, estamos confesando que no es con nuestras fuerzas, sino ha sido con las fuerzas de aquel que nos llamó, nos redimió y nos ha transformado para la gloria de su nombre. Amado, todos los que estamos aquí tenemos que decir que a pesar de la prueba, Dios estuvo con nosotros en medio de la pérdida. Aquí hubo gente que perdió familia. Nuestra hermana María hoy no está con nosotros porque está pasando un tiempo de vacaciones. Pero hermano, usted sabe la pérdida, y aquí está parte de su familia, la pérdida que ellos tuvieron. Fue difícil que como pastor y como iglesia el poder trabajar ese proceso. Aquí hay hermanos que están pasando por situaciones de enfermedad y muchas veces nos dicen, pastor, hoy no podemos llegar al culto, pero estoy en casa, estoy buscando al Señor, porque sabemos la crisis o el dolor físico, emocional y aún espiritual, que queriendo estar no pueden estar aquí en la casa del Señor en un culto. Y a pesar de ello, Dios ha sido el que ha dado favor y gracia, ha añadido día tras día y salud. Pero ha sido porque han mantenido su fe en quién y su esperanza en quién, en el Señor. No han bajado la guardia. Y yo me atrevo a decir, si Dios ha estado con nosotros, también se convierte en el testigo de nuestra aflicción. Se convierte en el testigo de nuestras pruebas. En otras palabras, Él puede testificar de lo difícil que ha sido para nosotros. Pero de igual forma, al estar con nosotros en la crisis y estar en la bendición, también me atrevo a decir que Él testifica no solamente de nuestra prueba, sino también de la bendición. Puede testificar de nosotros como hermanos hoy aquí se pusieron de pie. Puede también Dios decir, pero soportó la prueba. Bienaventurado el que soporta la prueba, porque alcanzará una corona de vida incorruptible. Y a eso nosotros decimos gloria a Dios, porque al final de los días ha sido el Señor sobre nuestras vidas. Todos nosotros hoy tenemos que concluir que ha sido el Señor. Y este 2018 fuerte, pero con gozo lo vamos a despedir. Otros han pasado por temporadas donde se han debilitado, y Dios de igual forma ha sido testigo de ello. Pero también Dios testifica y dice, pero buscaron en mí y encontraron las fuerzas necesarias para levantarse, para secarse las lágrimas y continuar hacia adelante. Y cuando yo leo este libro del profeta Zacarías, yo veo siendo Dios testigo de etapas y procesos en la vida del pueblo. Durante este año tuve la oportunidad de predicarles de diferentes profetas, de situaciones. Y es lo mismo con el pueblo. Dios fue testigo de la bendición, poseyeron la tierra. Luego Dios fue testigo de la debilidad del pueblo y cómo el pueblo cambió el Dios verdadero por dioses falsos. De igual forma, en una etapa de vida del pueblo, de la nación, también Dios fue testigo de las consecuencias del pecado. Pero también Dios ha sido testigo del proceso de restauración y restitución del pueblo. Y este libro del profeta es precisamente el proceso o la etapa de restauración y restitución del pueblo. Y este profeta, para aquellos que no conocen la historia, viene juntamente con el grupo, es el primer grupo que sale de los cautivos de Babilonia para nuevamente poblar lo que ya no es su tierra, porque ahora son esclavos, aunque están en la tierra de Israel. Y allí ellos tienen que volver a adaptarse a un estilo de vida según lo llevaban. Pero las cosas no son como lo eran en un tiempo cuando ellos tenían una independencia y servían al Señor. No. Cuando ellos volvieron, se encontraron ruinas, tal como Dios se lo había advertido en un principio. Ahora ellos ven una imagen de desolación, no solamente en términos económicos, en términos de valores y emocionales, sino también valores espirituales. Porque el templo estaba destruido.
Y como todo en la vida, nosotros podemos de alguna forma comparar la nación de Israel con la nación, con nuestra nación, con nuestro país, con nuestra isla bella, donde hay diferentes emblemas que identifican nuestro país. Usted puede identificar un emblema, por ejemplo, el famoso coquí. ¿El coquí de dónde viene? De aquí, de Puerto Rico. ¿Qué otro emblema nosotros pudiéramos identificar que habla de nosotros como buenos y excelentes boricuas? El cordero, amén, gloria a Dios. Esa expresión que yo digo pa'lante, ese spanglish que procede del vocabulario del puertorriqueño, ¿verdad que sí? Y hay cosas, dicen que el puertorriqueño no tiene acento, pero nosotros decimos que no tenemos acento, pero los de afuera dicen, ustedes tienen acento. Ustedes hablan bien rápido y hablan cantado. Y uno dice, ¿de verdad? Sí, también. O sea, emblemas. Y para la nación judía, el templo era un emblema, era parte de su identidad y ellos estaban muy arraigados a lo que era el templo. Porque para Dios era importante al punto que Dios concede en el corazón de David pensar, ser inspirados para construir casa a Dios para que el pueblo pudiera tener encuentros con Dios. Su hijo Salomón construyó la belleza de templos más extraordinarias que todavía en el mundo no se conoce una estructura tan hermosa como el templo que Salomón construyó para el Señor. Pero ahora el pueblo se encuentra en un proceso y en una etapa de trabajar forzadamente para restaurar todas las cosas y su emblema como nación está totalmente destruido. Y tienes a Zorobabel preguntándose cómo iba a reconstruir las ruinas del templo. Tienes un Zorobabel preguntándose, pero ¿podrá quedar igual como Salomón lo había construido? Y tener alrededor no solamente el panorama gris de cómo iba a poder trabajar, animar y motivar a un equipo de trabajo para reconstruir aquello donde el pueblo volvería a reunirse para adorar al Señor. No, ahora tenía también personas alrededor buscando la forma o la manera de escarnecer, entorpecer la buena obra que Dios quería que se hiciera. Restaurar al pueblo. Y hay una visión que tiene el profeta. Y esta visión es extraordinaria. Ahora, él ve dos olivos, representan el gobierno de Dios, de los que anotan. Estaba la autoridad espiritual, que era el sumo sacerdote Josué. Y está la autoridad civil o la autoridad de convivencia que iba a ser Zorobabel. Y es interesante porque en la visión que tiene Zacarías, en el capítulo 3, ve al sumo sacerdote Josué parado delante del Señor con vestiduras viles, sucias, afectadas y dañadas posiblemente por el estilo de vida que llevó en Babilonia. Y en la visión el profeta está viendo a Satanás, el adversario de los hijos de Dios, acusándolo delante de Dios. Y yo me imagino cómo pudo haber sido ese tipo de conversación. ¿Este va a ser el sumo sacerdote? ¿A este le vas a permitir ahora restablecer el culto a ti? Mira sus vestiduras. Están dañadas, afectadas. Sabrá Dios todo lo que hizo en Babilonia. Y dice la Biblia que Zacarías ve cómo el Señor mismo defiende al sumo sacerdote. Y aquellas vestiduras que estaban afectadas por la contaminación del propio pecado, el Señor las purifica, las transforma en vestiduras dignas de un sumo sacerdote que le daría culto al Señor. Luego de eso va a Zorobabel y le dice, Zorobabel, así te dice el Señor. No va a ser con ejército, no va a ser con fuerza humana, va a ser a través de la fuerza del Espíritu Santo. Así dice Jehová de los ejércitos, Jehová el guerrero. Entonces le está diciendo al sumo sacerdote que la autoridad del gobierno de Dios se va a volver a restablecer en la vida de una nación, a través espiritualmente del sumo sacerdote y luego a través de Zorobabel. Y para que eso pueda tener una fluidez, en la misma visión, el profeta Zacarías ve un candelabro y ve unos tubos que van suministrando un aceite, que es el combustible. Porque recuerde, el candelabro tiene unas lámparas y esas lámparas es como en el estilo, otro emblema boricua, el quinqué. Ya no lo usamos, ¿verdad? Donde esa llama se mantiene encendida, pero para que no se apague hay unos tubos que suministraban un aceite, el aceite que es el combustible, para que esa llama se mantuviera encendida. Entonces, para que haya el gobierno de Dios, usted me va a ir entendiendo y usted va a ir uniendo las piezas del rompecabezas.
para que haya restauración y pasemos al próximo paso y el nivel de restauración. Porque tú y yo hemos pasado crisis en esta vida. Nadie puede decir en esta mañana yo he sufrido más que tú. Todos nosotros hemos sufrido. Pero como yo te decía la semana pasada, no nos vamos a hacer las víctimas. Porque mientras nos hacemos las víctimas nos alimentamos de nuestra propia conmiseración y no pasamos a la nueva etapa que Dios tiene, que es para restaurarte. Vamos, para que tú puedas caminar en el propósito de Dios. Para que tú inspires a otros, no a la mediocridad y a la conmiseración, sino que tú inspires a los demás. Que cuando te vean digan, si Él se levantó, yo me puedo levantar. Hey, pero no es con tu fuerza. La gente va a decir, no, Él se levantó porque confió en Dios. Yo voy a confiar en Dios para también ser restaurado por Dios. ¿Alguien lo cree conmigo? Ese es el orden correcto. Y lo vemos en la nación de Israel. Dios pudo restaurar la autoridad espiritual y también la autoridad civil. Pero ¿sabe por qué lo hizo? Porque había presencia de Dios. Y si tú quieres que exista un 2019 donde haremos proezas, la clave se encuentra en que nosotros estemos en la presencia de Dios. Y lo interesante es que le está diciendo a Zorobabel que en un trabajo administrativo, para que ese trabajo se pueda llevar a cabo, aun cuando fuese administrativo, se necesita de la unción, de la presencia del Espíritu Santo para que las cosas se puedan hacer. En otras palabras, tú quieres levantar proyectos, tú quieres desarrollar proyectos y tú quieres concluir proyectos, tú tienes que poner todo en las manos de Dios y entender que necesitas del aceite y de la unción del Espíritu Santo para que Dios te dé el favor y la dicha de comenzar, de desarrollar y terminar las asignaciones que Dios quiere darte en tus manos. Alguien tiene que decir amén. Sí. Fíjate qué cosa interesante. Vuelvo al pueblo de Israel. El aceite, utilizado en muchas cosas. Bálsamo, ungüento, perfume. Pero si algo era especial para el pueblo de Israel, es que el aceite representa la unción para servicio. Cuando un rey iba a tomar su posición, tenía que venir el profeta o el sacerdote a ungir a ese rey. Cuando un sumo sacerdote o parte de ese linaje sacerdotal iba a ejercer su función, tenía que ser ungido con el aceite de la unción. Y no era que le ponían un aceitito en la frente como nosotros lo hacemos. Tomaban a esa persona y lo bañaban en aceite. Porque tú no puedes tener una poquita de unción. Tú no puedes manejar esto. Esto te tiene que manejar a ti. ¿Alguien me está entendiendo? Tú te tienes que bañar en la presencia de Dios. Tú tienes que estar totalmente ungido, lleno de la presencia y del aceite del Espíritu Santo. Ahora, quiero que entiendas esto. El aceite en sí, con amor, ¿verdad? Y bendición de nuestra hermana. Ay, Dios mío. Cuando predico la mente se me... Omaira. Ella trajo este aceite, me trajo el frasco con amor. Ella preparó el aceite, lo aromatizó. Y yo vi el proceso cuando ella lo empezó a vertir. Y yo voy a decir esto porque estamos conectados en la misma línea. Pero esto en sí no tiene poder. ¿Me doy a entender? Es la esencia de lo que está detrás de esto. Esto es simbólico. Si tú no entiendes, yo te puedo bañar hoy con aceite. Yo puedo ir a tu casa, ungir a tu casa y tú me dices, pastor, tengo luchas con demonios, pero si tú no vives en la presencia de Dios, los demonios no se van a ir. ¿Me doy a entender? Yo te puedo ungir, pero si tú no te sometes al gobierno de Cristo, las cosas no van a cambiar. Tú me puedes decir que tienes problema con ese pecado, pero si tú no lo confiesas a Cristo y tú no lo sometes a Dios, por más que yo te bañe con esto, no va a venir unción suficiente sobre ti para que las cadenas se puedan romper y el yugo y las ligaduras se puedan desatar. Entonces yo te voy a bañar con esto, pero tú tienes que entender la esencia. Y era lo que el profeta le estaba ministrando a Zorobabel. Zorobabel, tú necesitas el suministro de la presencia del Espíritu Santo. Tú necesitas, no puede acabarse. No puede ser como aquellas vírgenes imprudentes que no guardaron aceite suficiente en la espera para recibir al novio. No, tiene que ser un continuo en la presencia del Señor. Tú necesitas que el aceite de la unción venga sobre ti. Pastor, ¿para qué es el aceite de la unción? Para lo mismo que lo estaban utilizando los reyes y los sacerdotes, para servir en la casa de Dios. Porque la asignación, escucha esto, Dios está buscando gente para ungirla, ciertamente. Dios está buscando reyes y sacerdotes porque somos nación, dice el apóstol Pedro. Dios está buscando gente que sean imperfectas porque todos somos imperfectos, pero que seamos conscientes de esas imperfecciones para reconocer el poder y la fuerza del Espíritu Santo. Entonces cuando tú lo reconoces y tú te entregas al Señor, Él va a depositar sobre ti propósito, asignación para que tú lo puedas cumplir
en la vida. Hey, pero sin la unción, sin la unción del Espíritu Santo, no se va a poder comenzar, desarrollar ni terminar la proeza que el Espíritu Santo te quiere dar. Necesitas el aceite del Espíritu Santo. Ahora, eso representa sometimiento. Dígale que está a tu lado, tienes que someterte a la unción del Espíritu. Tienes que someterte a la unción. Porque si hablamos de reino, si estamos hablando de gobierno, y aun cuando Israel en ese momento no tenía la libertad nacional, pero Dios está diciendo, pero ustedes son libres porque tienen mi gobierno. Cuando Cristo vino a la tierra, estaban esperando un Mesías que viniera con una espada y un caballo, como David, para poder derrotar a los romanos y quitarles el yugo de los romanos. Pero no entendieron que Cristo venía a establecer su reino en el corazón del hombre. Entonces, el pueblo en ese momento estaba experimentando una libertad, el gobierno de Dios, aun cuando ellos eran esclavos todavía de Babilonia. Y a veces estamos luchando con muchas cosas, con muchas peleas. Y son luchas internas y todos los días las vamos a tener. Pero tú tienes que someter todos tus asuntos al Señor. Porque cuando tú estás sometido al gobierno de Dios, tú estás reconociendo la autoridad espiritual para trabajar los asuntos espirituales, como sucedió con el sumo sacerdote. Pero también los asuntos que parecieran ser no importantes, también se los estás sometiendo a la voluntad del Padre para que sea el Espíritu Santo dirigiéndote. Porque si hoy hablamos aquí de asuntos de nuestra vida y hablamos de asuntos espirituales, todos nuestros asuntos no dejan de ser espirituales, aunque parecieran ser triviales. Cada detalle de tu vida tú tienes que consultar con el Señor. Tú no puedes permitir que el aceite se acabe. Porque hay decisiones o zorras pequeñas que parecieran ser inofensivas y tú pensarías que tú mismo lo puedes manejar. Pero ahí es donde entramos en el juego de la tentación y decimos, yo puedo manejar esto, yo lo vi en la computadora, pero ya yo puedo manejarlo. Simplemente vi a esa muchacha en bikini, pero tranquilo, eso no es nada. Pero de la muchacha en bikini pasamos entonces a la pornografía. Le decimos a aquel compañero de trabajo, qué lindo tú estás, y a aquel compañero, aún usted siendo casada, y tú dices, yo puedo manejar esto, y cuando te das cuenta, terminas como el sumo sacerdote. Y donde necesitamos que el Espíritu Santo trabaje con nuestras vidas, sometiéndonos al gobierno de Cristo. Cuando tú estás sometido, mira lo que dice el Salmo 127, verso 1. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Mira lo que está diciendo el salmista. Él no está diciendo que la gente no está trabajando. Él está diciendo, si Jehová no es el que está dirigiendo esa edificación, en vano están trabajando la gente que está edificando. Si Jehová no es el que dirige la guardia y la dirección de la guardia, en vano están cuidando y velando la guardia. Nosotros necesitamos ser guiados por el Espíritu Santo. Dígale al que está a su lado, tenemos que ser guiados por el Espíritu de Dios. Porque cuando tú eres guiado por el Espíritu Santo, estás dando apertura no al enemigo, le estás dando apertura al Espíritu Santo para empoderarte con la palabra profética, con la presencia y la unción del Espíritu Santo, para entonces hacer las proezas. Tú no puedes decir, yo voy a hacer proezas, pero no estamos sometidos a Dios. ¿Qué proezas vamos a hacer? Pensamos, creemos, imaginamos que podemos hacer proezas. Y se van los años. Y yo pongo en Facebook, me tiro el selfie. Soy victorioso y soy vencedor en Cristo. Soy vencedor. No me acuerdo hablar con una persona. Pastor, estoy pasando esta crisis. Una joven. Y yo le dije, oye, si tú sigues con este asunto, tú vas a tomar la decisión que tú quieras. Un asunto relacional, de pareja, de noviazgo. Pero la otra parte no estaba siendo fiel. Y yo le dije, bueno, yo no te voy a decir que dejes a fulano o a fulana, porque esa decisión al final tú la tienes que tomar. Pero ¿qué alternativas tienes? ¿Cuáles son tus opciones? ¿El combo agrandado? No, el combo agrandado no. ¿Quitar un clavo con otro? No, esa cuestión no funciona. Pregúntaselo al que ha tratado y vive en la miseria emocional de su vida. Tú eres joven ahora, pero piensa, si sigues tomando el mismo camino, pasan 10 años y los 10 años pasan
pasan volando, a las millas pasan. Y cuando tú abres los ojos, te vas a dar de cuenta que seguiste con la misma miseria y con la misma persona que no te cuidó, no te respetó y no te valoró. O, ahora, si te veo en el mall, después que yo te diga esto, si tú quieres seguir con la persona, yo te veo en el mall, te voy a saludar porque eso no es asunto mío. O sea, yo no me perjudico, son tus decisiones. O tienes la alternativa, sencillamente, de dejar la persona, no volver, no ir con otra. Sencillamente, darte tu lugar. Porque si tú no te respetas, tú no te cuidas, tú no te valoras, la otra parte no lo va a hacer. Jovencito que estás aquí, ay, yo quiero la prueba de amor. Mire, coja para el infierno en el nombre de Cristo ahora mismo. Porque si tú no te valoras y si tú no te respetas, yo te tengo noticias, no te van a valorar ni te van a respetar. Entonces, pasan los años, pasan esos mismos 10 años volando a las millas. Y cuando abriste los ojos te diste cuenta que perdiste la asignación porque estabas pendiente a otras cosas. Y tú dices, Señor, y seguiste sacándote los selfies, estoy aquí, soy más que vencedor. Y soy más que vencedor es que pasaron los años. Y como no hubo sometimiento al gobierno de Cristo, pasa el 2019, pasa el 2020, pasa el 2025 y todavía vamos a seguir con el mismo cuento, con la misma tradición. Pero hoy yo le estoy hablando a una iglesia inteligente, sabia, entendida, llena del poder y de la gloria del Señor, que dice, no, nosotros nos cuidamos en santidad, en integridad para el Señor y no vamos a permitir que el diablo, que nuestras emociones nos roben el propósito y la asignación que Dios tiene en nuestras manos. Alguien tiene que decir amén. Yo persigo el propósito y hoy declaro que en el 2019 haremos proezas. En Dios haremos proezas. Pero ni trabajo, ni amistades, ni dinero, nada de eso llena el valor del propósito de Dios en nuestras vidas. Hay un monte. Ahora voy a hablarle a los que están preparados y están haciendo las cosas como Dios quiere. Hay un monte por ahí. Mira lo que le dice el profeta a Zorobabel. Hay un monte que va a ser reducido en llanura. ¿Quién lo va a hacer? El Señor. Ahora, ese monte representa el reto que tenía Zorobabel como líder. Y muchas veces nosotros vemos el monte o el obstáculo y decimos, ay Dios mío, muy difícil. Nadie me ayuda. Yo no sé cómo lo voy a hacer. Usted enfóquese en lo que Dios dijo. Cuando Dios dijo, si Dios dijo, Dios lo hará. Si Dios prometió, Él cumplirá. Ahora, quiero traerle esto. Voy a darle otro giro. Escuche esto. Cuando tú determinas hacer las proezas y el propósito y la asignación que el Señor tiene para ti, se levantan dos enemigos importantes. Que lo vemos en la reconstrucción de los muros con Nehemías, lo vemos con David y lo vemos con Zorobabel. Se levanta la crítica y se levanta la adulación. Ahora, nuestros enemigos no son las personas. El apóstol Pablo le escribió a la iglesia, nuestra lucha no es contra carne ni sangre, no es contra seres humanos, es lo que está en ellos, lo que está detrás de ellos. Entonces, cuando tú comienzas a hacer el propósito del Señor en el 2019, cuando tú te vas a enfocar en hacer las cosas que Dios tiene para ti, se va a levantar un grupo de personas. Pero dile al que está a tu lado, pero no son ellos, es lo que hay detrás de ellos. Sí, eso es importante. No son ellos. Esas personas van a tratar de dañarte, afectarte y sacarte del propósito del Señor a través de la crítica. Cuando ellos critican, ellos te van a sacar de la identidad del propósito. Y tú vas a sentir que tú no eres apto para poder cumplir el propósito de Dios. Por eso es que el sumo sacerdote estaba delante de Dios y Satanás estaba buscando la forma de impedir que el propósito de Dios se cumpliera en Josué, el sumo sacerdote. Pero como la palabra de Dios es más poderosa que la del diablo y de cualquier crítica, olvídate, tú no tienes que mirar la crítica, tú tienes que seguir escuchando lo que Dios te dijo para que sigas caminando. Le cuento rápido. Nehemías, cuando va a reconstruir los muros, Sanbalat y Tobías. ¿Cuál fue la estrategia que utilizaron? Número 1, el escarnio y la burla. Crítica. Nehemías va a reconstruir esos muros. Y empezaron a burlarse. Si una zorra, un animalito pequeño pasa entre esos muros, eso se va a caer. Pero como Nehemías estaba enfocado, ellos, mire, coja para su casa. Bendigo el que trajo esa frase, el que dijo esa frase. Boricua, emblema boricua. Nadie se ríe conmigo. Oremos por el pastor.
Vamos a gozarnos en Cristo. Siguió construyendo. Sanballat y Tobías se dio cuenta que con la crítica o con el escarnio no pudieron. Trataron de hacerle algún tipo de emboscada. Nehemías, necesitábamos, mira chicos, yo sé que hemos tenido muchos problemas, pero vamos a reunirnos, vamos a hablar, vamos a hacer las paces. Chicos, porque tú eres nuestro amigo, o sea, nosotros no queremos estar de malas contigo. Y Nehemías con discernimiento entendió que aquello era una emboscada del mismo diablo para que no se cumpliera la asignación. Entonces el mismo Nehemías le contestó, yo no tengo tiempo para ustedes. Yo tengo que seguir haciendo lo que Dios me dijo que tengo que hacer. Cuando aquella gente se dio cuenta que con la crítica, con esos dardos, no pudieron hacer nada, entonces ellos dijeron, vámonos en contra de ellos en guerra. ¿Y tú crees que eso desenfocó a Nehemías? No, de ninguna forma. Dice la Biblia, y nosotros lo predicamos hace un tiempo atrás, que con una mano trabajaban enfocados y con la otra mano tenían las herramientas de guerra por si ellos se atrevían a tratar de obstaculizar el propósito de Dios. La crítica, tú no le puedes permitir que sea parte de tu vida. Tienes que reprender la crítica y seguir hacia adelante en el 2019. David fue. Hay un gigante, porque el papá le dice, mira, ve a donde tus hermanos y llévale comida. Cuando David va bien contento, adiós, ¿y qué es esto? Escucha un gigante ahí vociferando. La crítica se levantó por el mismo hermano de sangre. ¿Qué tú haces aquí, David? Ya yo sé cómo tú eres. Mira, coge para allá con papi. Y David no le contestó, sencillamente se enfocó. Espérate, este es el cobito. ¿Qué yo tengo que hablar con el cobito? Déjame ir al jefe de verdad. Y fue donde el rey. Y le dijo, oh rey, en mi mano yo he matado al león, he matado al oso. Entonces, si tú me das el break y la oportunidad, ese gigante se va para el suelo. Aleluya, gloria a Dios. Mi amado, porque todo lo que se levanta en contra de ti, lo vamos a tumbar. Pero tienes que hacer como David al final. No le puedes permitir a esa debilidad. No le puedes permitir a lo que sea, la pornografía, ese espíritu que se levantó en contra tuya, que quiere tratar de afectar y dañar tu propia vida espiritual. Tú tienes que tumbarlo, quitarle la espada como hizo David y cortarle la cabeza. Ya no hay más break, ya moriste y yo sigo hacia adelante al propósito y la asignación que Dios tiene para mi vida. Ahora, escucha esto. Cuando la crítica no es suficiente para la gente y ya no pudieron contigo, entonces van a usar la adulación. Mira lo que dice la Biblia acerca de la adulación. Si tú eres de los que anotas, Judas, no el que se ahorcó, Judas capítulo 1, verso 16, dice, estos son, escuche bien, estos son murmuradores, querellosos, críticos, que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. Eso está en Judas 1:16. Cuando ellos no pueden criticarte y sacar, o sea, que con la crítica no te pueden sacar del propósito, entonces te van a empezar a adular. ¿Por qué? Porque a través de la adulación, como no te pudieron sacar del propósito, afectando tu estima e identidad, de una forma contraria, en un extremo lo van a hacer con el otro. Y cuando te adulan, en ti empieza como que el pecho de paloma sale. Yo me acuerdo una vez a un hermano donde yo perseveraba, bromeando entre amigos, le dije, tú tienes una voz como el ruiseñor, como el ruiseñor de Israel, David. Y él se emocionó tanto, dijo, ay Dios mío, y fue donde el pastor le dijo, pastor, me dijeron que soy como un ruiseñor. Yo estaba bromeando, ¿verdad? Entre amigos. Pero cuando la adulación viene, no es de primera instancia. Y quiero hacer diferencia. No es que yo no te felicite por lo que Dios hizo a través de ti. Pero la adulación es la constante adoración. Entonces, ya perdiste el enfoque. ¿Qué se le dijo a Zorobabel? No es con ejército, no es con tu fuerza, es con la fuerza del Espíritu Santo. Entonces, aquí en la iglesia, en nuestro contexto, va a venir la gente y te va a decir, pero qué maravilloso tú predicaste. Wow, como Dios me habló. Eso fue hoy. La semana que viene vuelve. Wow, espectacular. Y tú sigues. Sí, gracias. Y cuando ya abres los ojos, tú dices, si no me ponen a predicar, aquí no se mueve el Señor. Ay, Dios mío. Chacho, como tú cantaste, mi hermano. Chacho, qué unción.
wow, mira, se me paran los pelos cuando yo te escucho a ti cantando. Y eso sigue, y sigue, y sigue, hasta que te hace parte del grupo. Te sacó del propósito del Señor. Formaste parte de los Zambalá, formaste parte de los Tobías, formaste parte del hermano de David que no quería que el propósito de Dios se cumpliera porque él sabía que David iba a ser el próximo rey. Entonces tienes que hacer como Pablo. El libro de los Hechos registra que había una mujer endemoniada. Y aquella mujer decía a Pablo, oh, este siervo es el siervo del Dios Altísimo. Y todos los días le decía lo mismo. Y a Pablo eso ya le tenía cansado. Y Pablo era colérico. Y en esa unción, esa autoridad del Espíritu, porque eso era como que él iba caminando y la muchacha iba detrás. Y él se viró y le dijo, mira, yo te así usted tiene que hacer. Ahora, le digo, por si acaso, puede que suceda lo mismo como ocurrió en la Biblia. Cuando el apóstol Pablo le dijo, te reprendo en el nombre de Jesús, ahí ella cayó y fue libre en el nombre de Cristo. Fue tanto el punto que los amos de esta muchacha denunciaron a Pablo y terminó preso. Y ahí está la historia donde él canta en la cárcel y el terremoto llega y el Señor liberta a Pablo y a todos los que están allí, se salva el carcelero. Pero el punto y el detalle que quiero mostrarte es que claramente tanto la crítica como la adulación, cuando tú estás enfocado en hacer el propósito del Señor, viene a tratar de afectarte y sacarte. Y en el 2019, bajo ningún concepto, tú no lo puedes permitir. Si hay algo que tienes que pedirle al Señor, es el discernimiento suficiente para que aquellos ofrecimientos, aquellas puertas que parecen ser lindas y hermosas, tú sencillamente digas, si eso no es de Dios, yo no voy a tocar esa puerta. Yo voy a hacer la voluntad del Señor. Alguien dice conmigo, yo voy a hacer la voluntad del Señor. Pablo le dijo a los romanos, no tengan un más alto concepto de sí del que deberían tener. Entonces cuando tú te encuentres con alguien que te siga adulando y te diga te amo mucho, tenga cuidado porque el te amo mucho y te amo mucho es que anda con la puñalada y te está haciendo así hace rato. No necesito revelación para decirte eso, porque la misma vida te lo ha enseñado. Y en el propósito de Dios, nosotros no podemos jugar o canjear lo que el Señor nos ha dado. No lo permitas. Si Nehemías pudo levantar los muros, si David se convirtió en rey, si Zorobabel pudo reconstruir el templo, tú puedes lograr el propósito de Dios sobre tu vida en este 2019. ¿Sabes lo que tú necesitas? El Espíritu Santo. Ahora, tú sabes lo que necesitas de tu parte, comprometerte con el Espíritu Santo. Tiene que haber una pasión desmedida donde tú le digas al Señor, Padre, yo no voy a hacer aquello si no es lo que es tu voluntad. Y cuando tú haces la voluntad del Señor, tus negocios, tus estudios, todos, los jóvenes, los adultos, el matrimonio, la familia, los hijos, van a llegar a la casa del Señor. Por eso hoy esta iglesia necesita enfocarse en el trabajo de Dios. Necesitamos líderes que respondan a la voz de Dios. Gente que puedan seguir instrucciones y diga, pastor, vamos a hacer que esa visión se cumpla en el nombre poderoso de Cristo. Porque así como hoy el Señor te ha hablado a ti, que todo se hace a través del Espíritu Santo, usted ha sido testigo porque usted rejoice, como el Señor ha hablado a esta casa de lo grande y poderoso de lo que Él va a hacer. Y no va a ser con la fuerza de usted ni con mi fuerza, va a ser con la fuerza del Espíritu Santo. ¿Alguien dice amén? Tienen que haber gente que respondan al llamado de Dios con pasión, que nos querramos llenar del Espíritu Santo. No me diga, pastor, no tengo tiempo para ir al ayuno. No me diga, porque es que la presencia del Espíritu Santo no se busca en los conciertos. Y gloria a Dios por los conciertos, y vamos a tener conciertos y vamos a tener comida. Pero de vez en cuando hay que tomar el plato, virarlo y decir, no nos vamos de aquí hasta que tú no nos bendigas y ese aceite fluya de la presencia del Espíritu Santo. Tiene que haber una generación que diga, yo voy a buscar a Dios apasionadamente. Y cuando esa generación haga eso, mi hermano, vamos a ser testigos de la gloria del Señor. Necesitamos que en vez de inspirar a la conmiseración y a la pena, inspiremos a otros a buscar a Dios. Que digan, yo quiero lo que tiene ese muchacho, yo quiero lo que tiene esa mujer, yo quiero lo que tiene ese grupo de varones, porque están llenos del poder de Dios. Necesitamos ser esa iglesia. Le digo una cosa, usted ve muchos lugares llenos y no estamos diciendo en lo más mínimo, estamos criticando, esa no es nuestra intención. Usted sabe que Dios está llenando este lugar. Usted lo sabe, usted ha visto que hemos puesto sillas, tuvimos que romper ahí. Pero el crecimiento no lo vamos a comprometer, o no vamos, mejor dicho, a comprometer la integridad por crecimiento en números. No podemos hacer eso. Hay lugares que están abarrotados. Pero usted sabe cómo está el problema.
el chisme, el revolú, y ahí el pastor ya mismo le da un infarto. Usted sabe los ministros que se han quitado la vida. Dios mío, Dios nos cuide y nos libre de esa situación, del dolor que deben estar sufriendo. Mire, amado, yo les amo, pero el día que yo tenga que hablar la verdad, lo haré. No me odie, no odie a la pastora. Reciba la verdad, porque con amor seguiremos hacia adelante. Y usted será de inspiración, porque cuando le pregunten ¿de dónde tú vienes? De Rejoice. Ahí me están diciendo que los demonios están saliendo fuera. Ahí me están diciendo que están ocurriendo milagros. Ahí me están diciendo que la presencia de Dios habita en ese templo y en el corazón de sus congregantes. No, este 2019 vamos a cuidar el propósito, la asignación, y vamos a bañarnos en el aceite y en la gloria y en la unción del Espíritu Santo. Si tú lo crees conmigo, ponte de pie en esta mañana. Gloria a Dios. Como todo en la vida, se trata de compromiso, amado. Cuando estuviste en el altar hace 15, 20 años atrás y le prometiste a esa tu novia o a tu novio, y le dijiste, no, yo prometo amarte, yo prometo honrarte, yo prometo estar contigo en las buenas y en las malas. Santo, vamos a honrar a Dios. Vamos a honrar a Dios con un compromiso. ¿Usted se atreve? Cierre sus ojitos. Vamos a orar. Gracias, Dios. Ore ahí, ore. Hable con el Señor, renueve su compromiso. Como Josué, las vestiduras estaban contaminadas. Zorobabel no sabía cómo iba a reconstruir el templo. Y a los dos el Señor les habló. No solamente les habló, los posicionó. Se convirtieron en los dos olivos, en la representación de la autoridad del gobierno de Dios sobre Israel. Amado, Dios quiere usarte con poder para que sea la representación del gobierno de Cristo en la tierra. Padre, en el nombre de Jesús, venimos a ti, Señor. Padre, inspirados por esta palabra para orar, para hablar contigo, Dios. Señor, tú conoces nuestro corazón, nuestro diario vivir, las etapas que hemos tenido que enfrentar, el dolor que hemos tenido que atravesar. Aquí hay gente que ha sufrido en el 2018, pero yo también soy testigo, Señor, de tu fortaleza sobre ellos. Han sido bendecidos por ti, Señor, con tu presencia. El dolor está allí, pero Señor, yo sé que tú estás con ellos. Y prontamente el dolor será apaciguado. Y la llama de tu unción seguirá. La llama de la unción, Señor, devorará la llama del dolor, oh Dios. De la tristeza y de la depresión, oh mi Rey. Hoy, Señor, hacemos un pacto y un compromiso contigo. Donde pedimos, Señor, que nos ayudes, que sea tu Espíritu Santo santificando nuestras vidas para tu propósito. Aleluya. Rey, Señor, te necesitamos. Hoy, Padre, sometemos y rendimos nuestra voluntad a ti, Rey, para que tu gobierno, para que tus principios, para que tus valores, Señor, en nuestras vidas sean manifiestos. Solos no podemos, pues te necesitamos a ti, Señor. Te necesitamos a ti, Señor. El 2018, Señor, yo no voy a pensar en los errores. Más bien, Padre, cómo nos has levantado y las cosas que seguirás haciendo en nosotros, Señor. Padre, te necesitamos, Espíritu Santo. Si hubiese alguien hoy en esta mañana, voy a abrir el altar para orar, para que este 2018 lo podamos terminar ungidos en la presencia de Dios. Si tú necesitas la oración, como es parte, yo también necesito la oración tuya. Si tú necesitas oración, ven al frente, vamos a orar. Y hoy juntamente, los dos, vamos a hacer un compromiso y le vamos a decir al Señor, vamos hacia adelante, Señor. Señor, te necesitamos, eres tú sobre mí. Yo necesito que tu amor, tu fidelidad esté sobre mí. Yo te fallé, pero tú te has mostrado fiel, Señor. Te necesito sobre mi vida. Entonces el Espíritu Santo va a venir sobre ti
y te va a dar las fuerzas.